buenas noches. 25 días serán las elecciones del 2 de junio y hoy vamos a discutir qué es lo que está en juego. Saludo aquí en el estudio a Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Muy buenas Leo. noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y vía remota está con nosotros Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Estamos tratando de conectar a Denise Dresser, quien tiene problemas de comunicación. Ojalá la podamos conectar. Pero mientras, vamos a empezar con la mesa de hoy. ¿Qué es lo que está en juego? Esto salió la semana pasada muy interesante, al final de la discusión. Esto que los americanos llaman el cleavage, ¿no? El clivaje, creo que no existe esa palabra en español, pero es como la ruptura, digamos, lo que hace que se rompa y que de un lado estén unos y del otro lado estén otros. Así es. ¿Cuál es ese clivaje o cuál es ese factor de ruptura que está en juego en esta elección? ¿Qué dirías, Carlos? Me di a la tarea de buscar algunos sinónimos. Sí, a ver, ¿qué encontraste? A ver qué te parecen. Sí. Bueno, primero como la definición Sí. sería clivaje como palabra que pretende describir las divisiones que definen el comportamiento de los votantes. Exactamente. Ahí Y está. hay Muy bien. traducciones que podría ser una fisura, Sí. una escisión, una ruptura, una Sí. fractura, ¿no? Sí, correcto. Los clivajes clásicos en la ciencia política son centro, periferia, Sí. iglesia, Estado, federalismo, centralismo. Y ya en el siglo XX, temas como el aborto, el matrimonio igualitario, Sí. el consumo de sustancias, ¿no? Sí. Y para esta elección hay pues diferentes interpretaciones de qué es lo que está verdaderamente en ¿Cuál juego, es esa ¿no? fractura? Exacto. Exacto, ¿no? Eso que nos divide a los que están en un lado y a los que están en Ahorita otro. voy hacia allá. A Yo ver. diría, vamos a escucharlo más al rato, pero Sí. del discurso opositor identifico que hay tres ideas, ¿no? Autoritarismo, democracia, retroceso, modernidad, militarización, vía civil. Desde mi punto de vista, estas dicotomías son tramposas y si quieres en mi siguiente explicación digo por qué. Por ahora quiero apuntar dónde veo yo el clivaje fundamental para esta elección y es en la concepción que ambas candidatas tienen del Estado. Lo que cada una de las dos está pensando. Eso por el siempre Estado, ¿no? también es un clivaje Siempre importante. es un clivaje muy del Estado siglo o XX. mercado. Aquí creo que es más bien la concepción que tiene del Estado y déjame Ok. elaborar sobre esto. Sostengo que el proyecto que encabeza Xóchitl Gálvez es un proyecto neoliberal. Sí. Es un proyecto que supone la dispersión de recursos públicos a entes privados, que quiere menos Estado, que quiere mucho mercado, que le habla a los empresarios. Sus propuestas de salud, por ejemplo, para no ir muy lejos, Sí. no es construir clínicas. Su propuesta de salud es tener una tarjeta con la cual tú puedas ir a clínicas privadas que te las pague el Estado en determinado caso. Como sucede en varios países de Como Europa. por sucede ejemplo. también en algunos países, también en América Latina. Sí. Milei, por ejemplo, trae esta Sí, sí, política. sí. En Chile fue Sí. muy popular. Su propuesta educativa no es crear más escuelas o más planteles educativos. Su propuesta educativa es pagar, en algunos casos, la totalidad de las colegiaturas en preparatorias o en universidades Sí. y que se dispersen a entes privados, ¿no? Es financiar la oferta de servicios y no tanto la demanda. No solamente no contempla una reforma fiscal, sino que una de sus propuestas principales es que aquellos que ganen menos de 15,000 pesos No paguen ni siquiera impuestos. paguen. Entonces, Sí. quiere un impuesto menor. Es un Estado que gestiona programas y cobra menos impuestos. Desde mi punto de vista es neoliberalismo 2.0. Ahí está Sí. el proyecto de Sí, Xóchitl sí, Gálvez. Yo no coincido con los que creen que no tiene un proyecto político Xóchitl. Creo que sí lo tiene y está ahí. Leo, en cambio, el programa de Claudia Sheinbaum en otro eje, en la pretensión de aumentar y consolidar las capacidades del Estado para resolver problemas estructurales, ¿no? Leyendo el programa de Claudia Sheinbaum no puedo sino pensar en este concepto de Mariana Mazzucato del Estado emprendedor, es decir, no solo un Estado que subsane deficiencias del mercado, sino que asume riesgos, facilita inversiones e intenta detonar crecimiento hacia mediano y largo plazo. Así leo, por ejemplo, Y pierde dinero como... bueno, eso dices tú. Yo creo que esa fue no. una provocación, pero bueno. Así leo la política de vivienda, la política industrial, Ajá. de infraestructura ferroviaria, de su política energética, su política Que eléctrica. no tiene nada nuevo, es estatismo. Ahí está la diferencia. Es ¿no? estatismo. En la interpretación que cada una le da al Estado. Concluyo, lo que está en juego es eso, la interpretación que tiene Xóchitl de un Estado mínimo y la interpretación que tiene, yo creo, Claudia Sheinbaum de un Estado
más grande. A ver, déjame ponerlo así. Neoliberalismo 2.0, tú Sí. dices, y estatismo 2.0. Estado emprendedor, pondrían. Bueno, estatismo no es mala. No, es como ahora ya nivel neoliberalismo también es una mala palabra. Pues no, o sea, es una ideología el neoliberalismo. Es una ideología, una mentalidad. Neoliberalismo 2.0 o estatismo 2.0. Estado emprendedor. ¿Por qué lo aceptas de un No, lado porque y no de decir otro? estatismo implica otras cosas que luego si quieres comentamos. Pero creo que va más allá de eso. A ver, Pablo Magluf, ¿cuál es el clivaje, la fractura, lo que está en juego en esta elección? ¿Qué dirías tú? Sí, más allá de las candidatas, yo lo pondría como conforme a la teoría del clivaje, por bloques. Es decir, hay una división fundamental entre los dos bloques, el obradorismo y la oposición, respecto a algunos temas cruciales, más allá de Sheinbaum y de Xóchitl en particular. Y en efecto, se me adelantó un poco Carlos, yo creo que la principal es nuestra vieja lucha entre tradicionalismo y modernidad, es decir, entre el México de las estructuras psíquicas, de la superstición, de las fuerzas vivas, del pasado idílico, ese México tribal, de caciques, de violencia, estamentario, y el México de la ley y el orden, del capitalismo, del individualismo, del progreso, de la ciencia, de la tecnología, del mérito, es decir, de Occidente. México lleva en esa lucha toda la vida. Yo creo que políticamente, al menos para usar una era contemporánea, desde los 80s, desde la escisión del PRI entre nacionalistas y modernizadores. Pero creo que pocas veces se había expresado con tal magnitud como ahora. Yo creo que el obradorismo apela más a ese México premoderno, al México de los caudillos. El mismo López Obrador es un caudillo. A ese México de mi autoridad está por encima de la ley, al México de los detentes, yo tengo más autoridad moral que la Constitución. Con esto no quiero decir que el obradorismo sea conservador, porque se dice mucho eso, y el conservadurismo más bien es una tradición muy venerable, y yo creo que más bien el obradorismo ha sido destructivo, pero sí creo que es una expresión tradicionalista, en el sentido de que apela a las tradiciones y pulsiones más profundas de ese México. Ahora, con esto cierro, un obradorista intelectualmente honesto, yo creo que no negaría lo que estoy diciendo. Te diría que es importante mirar y rescatar esas tradiciones, los saberes comunitarios y las formas de organización local y esas cosas. Las tradiciones pretéritas. El problema, que como lo veo yo, o en teoría lo vería la oposición, es pues el lado oscuro de todo eso. O sea, cosas como los linchamientos, la extorsión, el machismo, los clanes, que yo creo que son valores premodernos. Pero bueno, para no quedarme en lo abstracto, Leo, sí, ya formalmente manifiesto en esta elección, creo que no se expresa de ninguna manera mejor que en la dicotomía respecto al crimen organizado, en esta pugna de cómo se enfrenta al crimen. Para el obradorismo, los criminales son parte del pueblo bueno, son víctimas de sus circunstancias materiales, es una forma robinhoodesca de verlos, lo cual para mí y para la oposición es tener la brújula moral torcida, y pues en teoría para la oposición no digo que los combatan bien y mucho menos, estoy hablando de posicionamientos. Para la oposición el crimen organizado es un mal que hay que combatir,
y que ahí está la lucha civilizatoria, la línea que divide a la civilización de la barbarie. Muy bien. Y al bien y el mal. Yo voy a meter mi cuchara y voy a decir que creo que lo que está en juego, y no lo quiero llamar autoritarismo contra democracia, porque tienes razón, esto se ha politizado, pero creo que sí hay un proyecto de concentración del poder por parte del López Obradorismo que quiere continuar Claudia Sheinbaum, y lo han dicho claramente, es el famoso Plan C, que tiene que ver con esta cuestión de pensar que el poder es bueno, que el poder es transformador, el poder puede hacerle bien a la sociedad, ¿no? Y por lo tanto estar concentrado no es malo, o sea, porque hay digamos, un gobernante ilustrado que tiene buenas intenciones, ¿no? Y por el otro lado, el de los que piensan, y aquí me incluyo, que el poder hay que limitarlo, que el poder, digamos, tiene... que el poder absoluto puede tener abusos, llegar a abusos de poder que hay que evitar y que por lo tanto tiene que haber contrapesos, ¿no? O sea, la visión madisoniana, digamos, de un régimen político. Creo que en esta elección se está jugando un proyecto para concentrar el poder, claramente lo han dicho, versus un proyecto que quiere continuar con los contrapesos tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos del Estado, gobiernos locales versus gobiernos federales, en fin. Creo que ahí ese también es un clivaje, creo que me parece que está relacionado con lo que tú dices, en algún sentido, ¿no? Y que también está relacionado con lo que dice, con lo que dice Pablo, desde luego, ¿no? Me cuesta mucho trabajo verlo en términos tan abstractos como lo está viendo Pablo. Yo le pediría que nos explicara muy bien qué significa eso de Occidente o de la modernidad frente a otros valores que aparentemente son ya solamente del obradorismo. O sea, me cuesta mucho cómo eso luego se aterriza ya en la realidad concreta. Sí. Hay mucha literatura sobre crimen organizado. Sí. ¿Perdón? Puse el ejemplo del crimen organizado, Carlos. Bueno, ahora si quieres vamos al crimen organizado y de hecho voy a empezar por ahí. Hay mucha literatura que lo que señala que el crimen organizado, digamos, el crecimiento del crimen organizado en México a partir, digamos, del 2007-2008 tiene que ver con la fragmentación del poder político en México, con la imposibilidad del Estado de hacer frente al crimen organizado como tal. Lo que me parece que está proponiendo sí es un proyecto que intenta generar mucho más poder, porque el poder sí puede ser transformador. Eso no quiere decir que no tenga que tener límites. Puede ser transformador para bien, puede ser transformador para mal. Claro. No quiere decir que no tenga que tener límites, puede no ser autoritario del todo, pero consolidar poder no necesariamente es dañino en sí mismo, y me parece que hay un fetichismo en el sentido de la división de poderes en sí misma, como si la división de poderes en sí misma fuera positiva y, digamos, la posibilidad de generar poder en sí misma. ¿no? La división de poderes en sí misma, claro que bueno, yo lo que estoy proponiendo aquí es que es una verdad importante, pero también es importante la consolidación del poder para poder ejecutar ciertas políticas públicas. A ver, Pablo. Bueno, es que yo coincido en que se debe de fortalecer al Estado, pero al Estado impersonal. Yo creo que hasta el liberal más minimalista, Leo, ya sin llegar al libertarismo, pero el liberal más minimalista concedería la necesidad de un Estado fuerte precisamente para combatir a los criminales. Yo sostengo que el proyecto obradorista no consiste en fortalecer al Estado, todo lo contrario, consiste en erosionarlo para fortalecer al caudillo, es decir, a la persona. Pero déjame hacerte una pregunta ahí, Pablo, porque tenemos un caso muy exitoso de un gobierno en un país que afortunadamente le dio la vuelta al tema de la seguridad, pero digamos, el otro lado de la moneda es que concentraron el poder y no se respetan los derechos humanos. Y estoy pensando en Bukele en El Salvador, ¿no? Y si quieren un día discutimos a fondo a Bukele pasando la elección, pero yo creo que Bukele es cuestionable, primero porque no sé si sea sostenible a largo plazo, y segundo porque en efecto viola todos los principios con los que empecé. Pero es un Estado fuerte el de Bukele, ¿no?
No, más bien es un caudillo, él. Y yo no sé, no, es que no estoy seguro de que esté construyendo un Estado fuerte de estructuras sostenibles a largo plazo. Y sobre todo, lo que dices tú, sí se están violando completamente las, digamos, las normas de la modernidad. El debido proceso, el derecho a un juicio, los derechos humanos, en fin, ¿no? Pero bueno, eso ya lo podremos discutir. Ahora, yo creo que para cerrar, lo que tú dijiste, Leo, encuadra perfectamente en mi dicotomía de tradicionalismo versus modernidad, porque un proyecto de concentración unipersonal de poder es tradicionalista por definición. El cacicazgo, sobre todo los cacicazgos locales, son tradicionalistas. En cambio, el límite al poder es profundamente moderno. De hecho, así nace el liberalismo. Así es. Quiero Carlos Pérez Ricard, digamos, señalar que yo no veo, digamos, esta cuestión unipersonal. Precisamente lo que estamos viendo es el retiro de un caudillo, si lo queremos llamar así, de la vida política. Él dice por lo menos que en 3 meses, 4 meses se va. Vamos a ver si es cierto. Pero lo que estamos viendo es un proceso de delegación de poder más o menos bien establecido y que le está saliendo bastante bien al presidente López Obrador. Y tampoco puedo comprar la disyuntiva en que estamos entre el autoritarismo o la democracia, como se ha venido diciendo acá. Mira, apenas ayer, por ejemplo, los políticos de los 3 partidos de PRI, PAN, PRD y Morena también, y sus gobernadores enviaron una carta a la Suprema Corte en la que pedían mantener la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Algo que uno podría decir que es digno del tribalismo que está planteando aquí Pablo Magluf. Hay consenso entero en toda la vida política nacional de que habría que mantener la prisión preventiva oficiosa. Todos los gobernadores de todo el país mandaron la carta a la Suprema Corte. En el área de la militarización de la seguridad pública y la confrontación con el crimen organizado tampoco vería demasiada variancia, en parte porque fueron el PRI y el PAN los que empezaron con la escalada militar, y en segundo lugar porque la propuesta de Xóchitl Gálvez es precisamente la de construir megacárceles, incluso triplicar el tamaño de la Guardia Nacional, y la verdad es que la evidencia demuestra que oposición y oficialismo manejan más o menos igual el tema de la seguridad pública. Y tampoco compro el argumento de que estamos ante la disyuntiva de un poder unipersonal y división de poderes o centralización. Sabemos que la candidatura de Xóchitl Gálvez nace de una negociación de Marco Cortés, ¿sí?, para que se le paguen el Instituto de Transparencia de Coahuila, notarías públicas, para que se ratifiquen magistrarios. Sí, de Coahuila, pero ahí quedan de acuerdo en que va a ser el PAN el que va a llevar mano en la negociación de la candidatura a la presidencia. Es decir, pero déjame hacerte una pregunta. Eso es constitutivo al sistema político. Digamos, ese tipo de prácticas son constitutivos al sistema político mexicano y de ninguna manera me parece que haya que identificarlas en el López Obradorismo o fuera del López Obradorismo. Pero déjame hacerte una pregunta muy puntual. El plan C de López Obrador, que retoma por completo Claudia Sheinbaum, ¿no es un proyecto de concentración de poder? Te voy a dar una respuesta como dice. Yo no creo que el plan C sea parte del plan de gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo vamos a ver hacia más adelante. Bueno, pero entonces, ok, quita lo de Claudia Sheinbaum, pero el de López Obrador no es un proyecto. Sí, es un proyecto en parte unipersonal, pero el hecho es que quizás habría que dejar de hablar de López Obrador. López Obrador se va en 3 o 4 meses y seguimos planteando la política en esos términos. Bueno, no hay ninguna razón hoy que nos haga pensar que se va a quedar en la vida política. Pues, las instituciones están funcionando. Tenemos elecciones en 24 días. Que miente constitucional. Tenemos instituciones en 24 días, las elecciones más grandes en la historia política de México. Tenemos un sistema más o menos funcional y tenemos un proceso de delegación de poder que está saliendo relativamente bien con todos sus asegúnes. Entonces, por eso, no sé en dónde se ve esta cuestión. Bueno, yo lo veo porque, por ejemplo, quien ha limitado el poder de López Obrador este sexenio ha sido la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación, y ha sido atacado sistemáticamente por parte del presidente, ¿no? O sea, yo sí creo que hay un intento de concentrar el poder. No me queda claro para qué quieren concentrar el poder más allá de la racionalidad misma de concentrar el poder. Lo estoy planteando acá. Tú con la dices noción porque quieren un Estado más fuerte.
Yo cuando oigo Estado fuerte en México, mira, me empieza a temblar Yo cuando escucho Estado fuerte, yo pienso en política de vivienda, en el hecho que Infonavit pueda construir. Perder pienso dinero. en política industrial, construcción de 100 parques industriales. Pienso en política de infraestructura ferroviaria, recuperar los trenes para luego detonar inversión. Pienso en política energética, una transición energética liderada. Yo pienso en el presidente abusando de su poder, y es ahí el clivaje. aprovechándose de una tragedia familiar para criticar a una de sus críticas como María Amparo Casar. Esos son los abusos del poder. Y es un abuso que no hay manera de justificar, pero estamos planteando cuál es el programa pero de yo creo gobierno. que ahí está el tema, ¿qué confianza le tenemos al Estado como elemento transformador para bien o para mal? A mí me importa más lo del mal, o sea, porque yo sí creo en las fuerzas del mercado, ¿no? ¿A ti te gusta más sí, ahí está el clivaje. Y creo que Pablo también está en esa tesitura, me atrevería a decirlo, Pablo. No, pues yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Leo. Yo veo justamente al Estado por los perjuicios que puede generar, sobre todo el Estado mexicano y toda su historia. Yo vería el lado oscuro, es decir, no solo los ejemplos que mencionaste tú, también Mexicana de Aviación, sí. Los monopolios, la CFE, los apagones de ayer, los mercados cerrados, el estatismo hipertrófico. O sea, yo creo que más bien el problema del clivaje en el que se orienta Carlos es que es un ideal. O sea, Carlos está imaginando el estatismo de manera ideal, pero esa no ha sido la historia del estatismo en México. La historia del estatismo en México, incluida la actualidad, es de un estatismo corrupto, abusivo, incompetente, que además es pernicioso para las libertades individuales, del consumidor, de los precios, de los servicios, en fin. Quiero decir que hay... Carlos, rápido y luego regresa Pablo. Perdón, Pablo, ¿querías continuar? No, adelante. Creo que hay una concepción equivocada de cómo ha funcionado el Estado en México y en América Latina en general. Hay muchos estudios históricos que más bien lo que señalan es lo contrario, que el Estado ha sido marginal, que ha sido débil, que ha sido incapaz de cobrar impuestos, que ha sido incapaz de formar policías. Este Estado ha sido incapaz de formar una policía federal eficiente. Hemos tenido un Estado muy autoritario en muchos lados, pero un Estado muy marginal y muy débil. Por eso es que no me gusta el término estatismo y por eso me caso con el concepto de Estado emprendedor. Por primera vez en este país, tener un Estado eficiente. El Estado, me parece, como gran creación de la humanidad, es el único que puede resolver problemas estructurales, ¿no? El caso de China para mí es paradigmático. Ha logrado sacar muchísima gente de la pobreza, reducir la desigualdad con muchos asegúnes, obviamente no repitiendo estrategias. No, yo tampoco quiero vivir. Pero ha sido un proyecto súper exitoso, muy exitoso en reducción de la desigualdad y en sacar gente de la pobreza. ¿Por qué? Porque le apostaron al mercado, Carlos. Es que no están peleados las dos cosas. Justamente la noción de Estado emprendedor lo que pretende hacer es detonar después inversión privada y no está de ninguna manera. Vamos a ver si es sostenible el modelo chino también, ¿no? Bueno, eso llevan diciendo como 30 años. A ver vamos a verlo, pero a ver, en fin, sí. En fin. Sigue, y también creo que está en juego algo en esta elección, digamos, para volver a aterrizar la discusión a México. ¿Está en riesgo o no la continuidad de políticas laborales y la posibilidad de que se reviertan o no políticas en favor de la clase trabajadora, de la clase obrera? Ahí están las políticas contra el outsourcing, ahí está el crecimiento del ingreso de los más pobres, ahí está el crecimiento del salario mínimo. Es falso que los dos proyectos estén apostando a lo mismo. Me parece que si algo ha tenido de izquierda el proyecto del presidente López Obrador, tiene que ver con el mercado laboral y con su política laboral. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y ahí también me parece que se está... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la clase trabajadora ha ganado mucho durante este sexenio. ¿Y está en riesgo de que se reviertan muchos de esos avances? No lo sé, pero lo que sí sé es que este gobierno en donde ha hecho bien es el tema del salario, del outsourcing, etcétera. Sí veo una clase trabajadora más fortalecida y, por cierto, también por el mercado, porque hay demanda de trabajo. De acuerdo. ¿No? A ver, Pablo.
Yo creo que la superficial reducción de la pobreza, que fue muy mínima, en realidad... Eso es otra cosa, Pablo. No estamos hablando aquí del trabajo formal, de la clase trabajadora que sí cotiza en el Seguro Social, digamos, vamos a ponerlo así. Es que yo quiero hablar del clivaje en torno a la concepción de la pobreza. Eso es interesante, para que veas, sí. Sí. Ese es un clivaje fundamental, porque la manera en la que ambos bloques entienden a la pobreza es radicalmente distinta. Yo creo que Xóchitl, la oposición, no romantiza a la pobreza, la reconoce, pero no la consiente. Para Xóchitl hay que superar a la pobreza porque no es buena. Y yo hasta ahora lo que he entendido es que propone una mezcla de esfuerzo individual con oportunidades. Eso sí me parece, tomándole un poco la palabra a la izquierda socialdemócrata, pues muy de avanzada. Y es un poco de acuerdo a su propia historia, la personal de Xóchitl. O sea, no es chaleganismo bruto a la Ayn Rand, pero tampoco es socialismo, es una mezcla. Eso es lo que ha propuesto hasta ahora. Para mí el obradorismo es un cliché priista, es una concepción de la pobreza, pues por un lado muy franciscana, ¿no? La pobreza está bien, es un estado espiritual bueno de entrada, y por el otro lado ve al pobre como un sujeto histórico, como el protagonista de la historia. Eso sí es en cierto sentido muy marxista, pero para mí lo grave es que permite utilizar a la pobreza pues como mecanismo de chantaje. De clientelismo. De clientelismo, exactamente, y lo utilizan todos, desde los sindicatos hasta las centrales campesinas, pasando por las universidades públicas y hasta culminar en la extorsión callejera. Muy bien, a ver, entonces, sí. Carlos. Me cuesta pensar que se utilice la pobreza como mecanismo de chantaje justamente en una administración que si algo ha logrado es reducir precisamente la pobreza, y no es marginal ni es superficial. Son 8 millones de pobres menos en México hoy que antes. Durante todo el gobierno neoliberal, durante el régimen neoliberal, no se redujo la pobreza en ese tamaño. Entonces me cuesta mucho pensar que se utiliza como mecanismo de chantaje, además cuando se han hecho universales todos los programas sociales y se ha, si no eliminado, por lo menos reducido mucho la política clientelar. La pobreza. La pobreza extrema se redujo como nunca en los años neoliberales. Estoy hablando de pobreza ahorita. Sí, pero sí. La pobreza que tú dices se redujo marginalmente y momentáneamente. Bueno, es decir, no sabemos si es sostenible fiscalmente. Lo vamos a ver en la siguiente NIC. Tenemos los datos de... a cambio de mucho más gasto de bolsillo en salud, en educación, en seguridad, en alimentos. O sea, es un intercambio fáustico. A ver, me queda un minuto para cada quien para terminar este tema del clivaje, que me parece muy interesante y lo voy a llevar a la mesa de mañana porque ojalá me parece fantástico esta discusión de lo que está en juego. Traía una frase de Keynes que me gusta mucho, son 2 líneas. Dice, lo importante para el gobierno no es hacer cosas que ya están haciendo los individuos y hacerlas un poco mejor o hacerlas un poco peor, sino hacer aquellas que en la actualidad no se hacen en absoluto. Tú antes criticabas Mexicana de Aviación. Yo no sé cómo vaya a terminar Mexicana de Aviación. Yo te lo digo, va a terminar mal. Defensor, pero me parece... Mal en el sentido que nos va a costar un chorro de dinero a los Me parece que tiene sentido que el Estado construya trenes, que el Estado que llegue a lugares donde no se llegan, justamente para permitir que el mercado pueda hacer su trabajo. Es falso que el mercado pueda funcionar sin el Estado.
los grandes experimentos, las grandes creaciones del mercado nacen también de un proyecto estatal. Yo como liberal te digo, claro que se necesita Estado. Y no solamente para subsanar problemas, para subsanar, para resolver las fallas del mercado, entre otras cosas la seguridad, que es un problema de bien público, pero en fin. Creo que ahí está lo que se está jugando. O sea, creo que nadie en Es la Hora de Opinar estaría de acuerdo que no haya Estado, no hay un libertario así, ¿no? Bueno, no sé, pero con respecto al mercado tampoco nadie está pensando que el mercado tiene que funcionar de alguna manera y por eso esa dicotomía no me encanta. Y además está mostrado que el mercado solo funciona y puede funcionar mejor cuando hay un Estado que esté totalmente de acuerdo. Y si no hay Estado, acabas, o con un Estado muy fuerte, acabas con monopolios. Y nada más y de amigos del Estado. Traer otra vez el tema a la elección puntual, me parece que el proyecto de Xóchitl sí es un Estado mínimo, es un Estado neoliberal como los que había antes. Y el proyecto de Claudia Sheinbaum sí está representando un proyecto de Estado en práctica. Mira, yo un Estado que dé seguridad, educación y salud, ya vamos de gane. O sea, ya que... Ese es un Estado que no va a poder sacar a nadie de la Tú y yo somos pobreza. hijos de esa educación pública. Pero es un Estado que no va a sacar a nadie de la pobreza, que no va a reducir la brecha. No sé, yo creo que si se soluciona seguridad, educación y salud, vamos de gane en este país. Pero bueno, nada de andar sacando petróleo y aerolíneas y esas cosas. Pero bueno, Pablo, te queda un minuto, perdón. Lo que pasa es que para fortalecer ese Estado impersonal que regule, como quiere Carlos, en realidad necesitas contrapesos. Y me parece muy irónico que quienes más hayan construido esos contrapesos institucionales, pues hayan sido los modernizadores de México, los gobiernos democráticos neoliberales de los últimos 30 años, y quien los ha destruido en 6 años es el obradorismo. Entonces, el Estado que anhela, incluso suponiendo que ese es el Estado que quiere Sheinbaum, que lo dudo, va a ser imposible construirlo ya sobre ruinas. Un último clivaje que creo muy importante. Pero rápido, nos queda 30 segundos. Rapidísimo. Es en materia internacional. Sé que a la gente no le importa mucho, pero a mí sí. Y a la oposición también, a buena parte de la oposición, y es el papel y el lugar que juega México en el escenario mundial. El obradorismo quiere un país aislado, encerrado, parroquial, nacionalista, que se ha alineado con los peores regímenes del mundo, China, Rusia, las dictaduras latinoamericanas, y la oposición, Xóchitl explícitamente, creo que tiene una alineación con el occidente liberal, con la OTAN, con Europa, con los países modernos. Bueno, pues ahí está, buena la discusión, buen debate, lo voy a llevar a la mesa de mañana. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Leo. Gracias, Pablo. Vienen nuestras jóvenes representantes de partidos políticos para hablar de cómo se ven las elecciones en los estados donde se elegirán a los gobernadores. Regresamos.